acerca de lo que es todo lo que está sucediendo acerca de las profecías de los últimos tiempos. Hemos tocado acerca de cómo va a ser destruido Edom y hemos visto cómo el Padre Eterno está hablando, y también hay profecías acerca de los reinos que están alrededor de Israel que tendrán que ser destruidos. Ahí vemos que dice, ¿castigos a qué? A las naciones vecinas. No nos va a alcanzar ver todas las naciones vecinas, pero vamos a tocar algo muy importante, lo que es Arabia Saudita. ¿Lo que es qué? Arabia Saudita. Así que vamos primeramente a esta palabra que dice la sentencia contra los enemigos de Israel. Zacarías 9:1 dice así: pronunciamiento, la palabra de Yahweh, él residirá en la tierra de Hadrach. Hadrach era una deidad siria, una deidad donde ella acosaba, encerraba a sus súbditos, los cuales eran aterrados y espantados en gran manera. Y dice también aquí que, y también Damasco residirá en la tierra de Hadrach y en la tierra de Damasco. La palabra Damasco en el hebreo es llorar, una tierra donde hay lloro, donde hay lamento. Y la palabra de Dios dice que Damasco será totalmente destruida o será destruida. Vemos ahí las ruinas, esas son ruinas de Damasco, en donde han sido destruidos o fueron destruidos. Dice también aquí, porque los ojos de todos los humanos se volverán a Yahweh, como todas las tribus de Israel, incluyendo Hamad. Hamad era un lugar de Siria, un lugar cercano a Damasco, y esta ciudad era una ciudad que tenía una protección especial acerca de sus deidades. Y también la palabra significa Hamad, significa ciudad amurallada, un lugar donde está amurallado por sus demonios, por sus deidades que protegen esa ciudad. Pero ya vemos que Siria será destruida. ¿Por qué? Porque se han levantado en contra del pueblo del Dios Altísimo. También dice aquí que colinda con ella Sor y Sidón. Aunque son muy sabias, Sor se ha edificado en una fortaleza. Ha amasado plata, polvo como polvo y oro como fango en las calles. Pero Adonai la empobrecerá, derrotará sus fuerzas en el mar y ella misma será consumida por el fuego. Entonces vemos aquí dos ciudades adicionales que dice Sor. Sor es Tiro, y Tiro en el hebreo significa roca. ¿Qué quiere decir? Ellos en su propia soberbia, ellos en su propia calidad de sabiduría pensaron que ellos eran suficientes, estaban muy bien cimentados con la roca y que no podían ser destruidos. Nosotros conocemos que nuestra roca de salvación, ¿quién es? Yeshua, y en él estamos fundamentados, por lo tanto no caeremos. Mas sin embargo dice la palabra que todo aquel que se levante contra la roca, dice que la roca lo desmenuzará. Yeshua lo desmenuzará. Y la palabra Sidón quiere decir atrapar peces. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios señala que los peces están tipificados como hombres humanos, hombres que han sido evangelizados o que van a ser evangelizados para que vengan a los pies de Yeshua. Esto de atrapar peces quiere decir que atrapan almas de hombres para cautivarlos en una religión falsa, adorando a dioses falsos o a demonios. Nosotros adoramos al Dios vivo y por eso nosotros nos hemos convertido en pescadores de hombres. ¿Sí nos queda eso claro? ¿Sí? También dice Askelón lo verá y se asustará. Askelón, una ciudad que está en la franja de Gaza por arriba, por el Mediterráneo, dice que verá todo esto que está sucediendo y se espantará, se llenará de temor. Askelón quiere decir pesar, un lugar de pesar, un lugar de tristeza, de depresión. Por lo tanto, mis amados, tú y yo tenemos que entender que la depresión no es buena y que tenemos que huir de ella. No podemos permitir que nos apresen nuestra mente, nuestra alma en lugares de cautividades. Yahweh también nos habla a través de estas ciudades como un principio para nosotros, para entender que tenemos que estar atentos para que todas estas ciudades sean destruidas. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hay en tu alma en contra de lo que es la palabra de Dios sea destruido. ¿Sí nos queda claro ahí? ¿Sí? Amén. Ok. Y dice, y Gaza temblará violentamente. Hoy estamos viendo lo que está sucediendo con Gaza. Gaza significa el fuerte. Vemos que nada de su fuerza ha quedado,
ha sido reducida a escombros, a ruinas. Si han visto las noticias en la televisión, ¿verdad? Cómo está quedando Gaza después de que era un territorio totalmente hermoso, que ni siquiera Cancún se comparaba con ello. Era un territorio hermoso ahí, según lo que dicen algunos historiadores. Dice también aquí la palabra Ecrón. Ecrón, al desvanecerse sus esperanzas. Ecrón, otra de las ciudades que habita ahí en el Mediterráneo, ahí donde está Israel. Ecrón significa erradicar. ¿Qué quiere decir esto? El Señor te pide que erradiques todo aquello que va en su contra. No te quedes con ningún tipo de enseñanza que va en contra del Señor. No te estanques en enseñanzas que han sido erróneas durante muchos siglos. Necesitamos avanzar y necesitamos entender que el Dios Todopoderoso nos está dando revelación nueva a través de tanta estructura del internet y tantas cosas que se levantan en el internet. El Señor nos está dando una nueva revelación en el Espíritu. Asimismo como la palabra de Dios del hebreo traducida al español también han traído mucha revelación. El reinado desaparecerá de Gaza, de Askelón quedará sin habitantes y un pueblo mestizo se establecerá en Asdod. Asdod es una ciudad que significa devastador o devastado. Hoy estamos viendo que Gaza está siendo consumida por el fuego, por las bombas de los israelitas, todos esos armamentos de guerra que están mandando hacia esa ciudad. Quedará devastada y dice que será habitada por mestizos. ¿Qué quiere decir? Por las tribus de Efraín. Llegarán los efraínitas a esas ciudades y las habitarán. Como está profetizado que en los últimos tiempos todos los descendientes de Efraín que están en las naciones comenzarán a ir a Israel, porque saben que ahí está la promesa del Dios vivo, que descenderá Yeshua HaMashiach, y ellos quieren estar ahí. Dice: yo desarraigaré la grandeza de los filisteos, pero limpiaré la sangre de su boca y las cosas detestables de entre sus dientes. Sus sobrevivientes también pertenecerán a nuestro Elohim y llegarán a ser un clan de Judá. O sea, habrá descendientes de esto que está ocurriendo, de esta guerra que está ocurriendo contra los palestinos. Habrá remanente, un remanente que entregará su corazón a Yeshua. Aquí lo está diciendo la palabra. Y ellos formarán parte del clan de Judá. Se asimilarán al pueblo de Judá. Así que, mis amados, no todos los palestinos son malos, no todos los árabes son malos, pero sí, y solo sí, si no entregan su corazón al Señor, no podrán ser salvos. Así que clamemos porque verdaderamente se conviertan al Dios Todopoderoso y formen parte del clan de Judá. ¿Sí, amén? Dice: y Ecrón será como los jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos? Los jebuseos eran los que habitaban antes la ciudad de Jerusalén. Cuando David se levanta en contra de los jebuseos que habitaban la ciudad de Jerusalén, ellos eran gigantes. Ellos creían y pensaban que eran invencibles. Mas sin embargo, Joab, el general de las fuerzas de David, él se mete por los drenajes y entonces por ahí comienzan a hacer la invasión, abren puertas y conquistan a los jebuseos. ¿Los jebuseos qué significa? Aquellos que te pisotean, trillar, aquellos que quieren matarte y destruirte. El Señor se va a levantar contra ellos, y los pisoteados y los destruidos van a ser ellos, así como fueron los jebuseos. Dice también aquí: y yo acamparé en mi casa contra ejércitos, contra cualquiera que vaya o venga, y ningún opresor volverá a pasarles por encima, porque ahora he tomado nota con mis propios ojos. Eso dice el Señor. El Señor está tomando nota de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Él está puesto para protegerte, para cuidarte, para respaldarte. Solamente, mi amado, no tengas miedo. Por lo que pudiera venir, no tengas miedo. Por lo que pudiera pasar, no tengas miedo. Ten tu confianza de que el Señor hará todo lo necesario para que tu vida sea preservada. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ayer les hacía una pregunta muy difícil a los que vienen a Torah. Les decía: ¿qué estás dispuesto a entregar a Dios? ¿Estás dispuesto a entregar todo a Dios? Porque todo le pertenece a Él. Y muchos decían que sí.
Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿está dispuesto a sacrificar todo por Yahweh? No oigo. ¿Y si le pidiera a su hijo? ¿Y si le pidiera sus empresas? ¿Y si le pidiera su trabajo? ¿Y si te pidiera tu salud? Están los ángeles anotando todo, Tenga cuidado. Pero sí, entienda, todo le pertenece al Señor y Él hará lo que Él le plazca para su beneficio. Lo que tenga que hacer el Señor va a ser para tu beneficio, aunque tú no lo veas y no lo percibas como un beneficio personal. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, vemos la profecía que viene contra Damasco. Dice en Isaías 17:1, profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán ahí y no habrá quien los espante. Y los que queden de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahweh de los ejércitos. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Damasco será destruido, como dice aquí, quedará ruinas y serán como una majada. ¿La majada qué es? La majada es un lugar donde habitan animales. Eso es una majada. Pero también Aroer quiere decir desnudar, demoler. El Dios Todopoderoso está diciendo y está poniendo como una profecía esta ciudad Aroer para darle significado a lo que va a pasar con Damasco. Quedará desnudo, quedará sin habitantes, quedará demolido, quedará destruido. Eso es lo que significa Aroer. Fíjese cómo el Señor habla también con cosas como parábolas o como símil, identificando algo que va a suceder como proféticamente bajo sus significados. Dice también aquí Isaías 17, dice 12, dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendos del mar, y murmullos de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Hoy estamos viendo a nivel mundial cómo todas las naciones están levantando murmullos, están haciendo alboroto por lo que está sucediendo en la franja de Gaza, por lo que está sucediendo con los palestinos, donde Israel está bombardeando constantemente y no ha dejado de bombardear hasta que no entreguen a los secuestrados. Entonces las naciones están murmurando, las naciones están diciendo, muchas naciones están diciendo que se levantarán en contra de Israel. Pero ¿sabe qué? El Señor los aplacará, el Señor los callará. Y para eso dice, fíjese lo que dice después, dice: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Yahweh los reprenderá. Los reprenderá. O sea, Yahweh mismo pondrá orden, los callará. Dice: y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. El Señor los hará callar de la noche a la mañana. Ya no hablarán, ya no dirán nada. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Quedarán destruidos y no habrá Dios que los defienda. No habrá Dios que quiera levantarse en favor de ellos, porque Yahweh es el Dios verdadero y el Dios eterno. Vemos que en estas ciudades de Siria, vemos cómo ha sido invadida por un grupo islámico llamado ISIS. ¿Sí se acuerdan de ISIS? Durante mucho tiempo ISIS ha hecho muchos males, decapitando a muchos cristianos y decapitando y secuestrando mucha gente. Dice que aquí el pueblo de ISIS o el Estado Islámico ISIS estaba en el Levante y en Irak, y de Irak se fueron a Siria. Y dice, ellos son una organización terrorista que decapita personas que no siguen sus creencias. Que no siguen sus creencias. Se han apoderado de parte de Siria y de Irak. Son financiados por países que no quieren ensuciarse sus manos, pero que sin embargo ellos están financiando todas esas armas de guerra, están entrenándolos, adiestrándolos, capacitándolos para levantarse a la guerra en contra de Israel. Ellos no quieren, los países grandes no quieren meterse contra Israel, pero sí levantan grupos terroristas para que los destruyan. Por lo tanto, mis amados, vemos aquí cómo este grupo ISIS levantó un califato. ¿Qué levantó?
Un califato. ¿Qué es un califato? Es una organización donde un líder se levanta como el líder militar, como el líder político, como el líder económico, como el líder de todo, un estado. Hoy vemos que este grupo ISIS está abogando porque todos los países árabes formen una sola nación, un solo califato. Pero Yahweh ha dicho que no prevalecerán. Yahweh ha dicho claramente que no podrán mantenerse unidos, porque Yahweh ha dicho que serán muchas naciones y no pueden ser una sola nación. Imagínense lo que pudiera ocurrir si ellos se pusieran de acuerdo y fueran verdaderamente un Estado islámico, una sola nación. ¿Qué fuerza tendrían y cómo devastarían reinos, naciones enteras? ¿Sí está entendiendo eso? ¿Sí? Entonces, este líder religioso es el que va a controlar o que controla el Estado. Donde el Islam radica, dicen que deben matar a los infieles, o sea, a nosotros, los creyentes en Yeshua. Ellos están ahí para matar a los infieles según ellos. Fíjese lo que dice el Corán. El Corán en su sura, en sus capítulos 8, 12 y 13 dice así. 8, versículos 12 y 13 dice: cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros, confirmad, pues es lo que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. ¿Qué hace el Islam? Meter terror. ¿Qué ha estado haciendo durante años en contra de la nación de Israel cuando fue formada? Meterle terror, bombardearlos, acusarlos, señalarlos, mentir acerca de ellos, difamarlos. Están metiendo temor. ¿Para qué? Para que las naciones tengan fobia contra ellos. Están provocando un antisemitismo. Dese cuenta, inclusive aquí en México, mucha gente es antisemita o bien va en contra de los judíos, en contra de Israel. Y dice aquí: cortarles el cuello, pegarles a todos los dedos. Es que se habían separado de Alá y de su enviado. Y quien se separa de Alá y de su enviado, Alá castiga severamente. Ese es su diseño: decapitar a todos aquellos que se separan de Alá, a todos aquellos que no creen en Alá. Esto no lo dijo la palabra de Dios Altísimo. Esto está anotado como una revelación profética en el Apocalipsis. Apocalipsis 24 dice: luego vi unos tronos y sentaron en ellos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados. ¿Qué vio el apóstol Juan? Las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Yeshua y por la palabra del Dios Todopoderoso. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Entienda esto, mis amados. Esta gente decapita por no creer en su Dios Alá y su profeta Mahoma. Nosotros hemos creído en Yeshua. Yeshua nos dice que todo aquel que no testifique su nombre o que no reconozca su nombre, dice que será vomitado por Yahweh, será quitado será negado delante del Padre. Yeshua lo dijo. Todo aquel que no lo reconociera será negado delante del Padre. Lo mismo dice la sura, el Corán, pero en base a su Dios, Alá. Hay una guerra de dioses. Hay una guerra de dioses. ¿Sí está entendiendo esto? Yahweh aquí nos está diciendo claramente que todos aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no se marcaron la marca con sus frentes en su mano, revivieron. No podemos permitir aceptar un Dios falso como Alá, que nos lleva a marcar nuestra frente y marcar nuestra mano para señal de que le estamos sirviendo a Alá. No te puedes marcar. La próxima clase, la próxima prédica, estaré hablando cuál es la marca de estos hombres islámicos. Cuál es la marca en su frente y cuál es la marca en su mano. Para que pueda usted entender que esta es la bestia de la cual habla Apocalipsis, el Islam. Vamos a continuar. Su objetivo es establecer un Estado islámico controlado por musulmanes alrededor del mundo, con la creación del califato como sede de control. Quieren tener una organización política, económica, militar y teológica.
y enseñar a todas las naciones acerca del Islam. Un califato fue establecido en el 2014, estoy hablando de ISIS. En el 2014 se estableció este califato, y este califato recibió el nombre de Estado Islámico. ¿El Estado qué? Islámico. Su nombre de su califa fue Amir al-Mu'minin. Difíciles los nombres, ¿verdad? Dice, entonces, mis amados, ¿este califato de qué está formado? De ismaelitas, árabes, pero también de Esaú, descendientes de Esaú. Ellos se han confabulado para hacer este Estado Islámico y continúan para que sea una gran nación. Recuerde lo que le estoy diciendo, pero Yahweh ha determinado que no sea así. Yahweh no está de acuerdo en que sea una nación y no lo va a permitir. No se podrán poner de acuerdo. ¿Sí le queda claro eso? Sí, amén. Ahora, todos estos estados islámicos están muy identificados por su tipo de doctrina, que en todas sus banderas, en todas sus banderas, ideología, hay lunas, sol y estrellas. Si usted ve las banderas, esta fue una parte de las banderas árabes, tienen la luna, la estrella, el sol. Satanás se ha encargado de hacerles creer que tiene que ser un lugar de adoración, la luna, el sol y las estrellas, cuando Dios a nosotros nos ha dicho que fueron puestas solamente para establecer los tiempos del Señor, los muedín, las estaciones, para señalar, como dice Génesis 1:14 dice, dijo luego Yahweh, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para estaciones, para días y para años. Estas estaciones reciben el nombre de Muedín. ¿Qué son las Muedín? Las fiestas de Yahweh. Solamente estos sol, estrella, la luna están tipificadas para establecer los tiempos del Señor, sus fiestas agradables y perfectas. Amén. Entonces vea cómo esas banderas tienen un adoctrinamiento, una adoración a las estrellas, a las constelaciones, una adoración satánica que hacían muchas religiones del Antiguo Testamento, religiones paganas, en donde adoraban al sol, la estrella y la luna. ¿Sí? Ahora, esas banderas del Islam, ahí está viendo usted estampada la imagen de esta luna, estrella y soles. Y también vemos que tienen incrustada una ideología. Y en ellos, dentro de su ideología, también hay un ADN espiritual implantado por el enemigo. Adoración a cosas falsas, a dioses falsos. Y tú y yo tenemos que descubrir qué Dios falso está detrás de esto. ¿Qué Dios falso está detrás de las estrellas, la luna y del sol? ¿Qué dioses? Baal, como tú sabes, está representado por el dios sol. ¿Sí sabes o no? Acera por la diosa luna. ¿Sí nos queda claro? Estos dioses han estado durante todas las religiones del mundo. Han estado con los egipcios, con los romanos, con los griegos, con los asirios, con los babilonios, con todos. En la Biblia hablan de ella. Recuerde que la diosa madre, la diosa Istar, la diosa Semiramis, la diosa Diana, la diosa Cibeles, la diosa Astarte, la diosa Cera, es la misma. La diosa María de los católicos es la misma. La reina de los cielos, se le llama la reina de los cielos. Dígame si no se le llama así a la María, a la diosa María de los católicos, la reina de los cielos. Están adorando a la reina de los cielos, a la diosa Diana. ¿Ok? Vemos cómo también aquí Diana estaba asociada a la fertilidad, estaba asociada a la luna y a la virginidad, y también se le llamaba como la madre de todas las dioses. Cibeles era una de sus representaciones. Ella tenía una luna creciente y tenía estrellas. Tenía estrellas en la parte de arriba. Y decía que esa estrella que tenía la diosa Cibeles había caído del cielo, y que esa estrella que cayó del cielo era digna de adoración. ¿Sí está entendiendo esto? Una piedra, un meteorito,
caído del cielo para adorarlo. ¿Sí está entendiendo esto? ¿Sí? Porque de ahí le va el sablazo. ¿Quién tiene esa piedra? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 19:35. Dice: al fin el secretario de la ciudad pudo apacentar a la gente diciendo: hombres de Efeso. Recuerden que el apóstol Pablo fue a predicar a Efeso y se encontró con una turba que venían a querer matar a Pablo porque se estaba levantando con la diosa con Diana de los Efesios, su diosa, que les daba mucha riqueza, que vendían muchos templos y vendían muchas imágenes. ¿Sí se acuerda de eso? Dice: ¿hay alguien que no sepa que la ciudad de Efeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa, Diana? Dice: y de la piedra sagrada que cayó del cielo. Yo me pregunto, cuando usted leyó este pasaje, ¿puso atención en la piedra del cielo que cayó? No presta atención a veces uno en las cosas que nos está diciendo el Señor. Mas sin embargo es una piedra sagrada, dice una piedra sagrada que cayó del cielo. Ahí se adoraba a Artemisa. Se sabía que Artemisa había venido de las regiones celestiales y era esa piedra una señal donde deberían de adorarse. Nosotros hoy conocemos que es un meteorito, o interpretamos que es un meteorito. Esa piedra fue adorada durante mucho tiempo. Y en el año 204 después de Cristo se perdió esa piedra y fue trasladada a Roma. Se encontró en Roma y en Roma ahí permaneció mucho tiempo hasta el siglo V. Pero recuerde, en esa piedra adoraban. Con esa piedra adoraban a Diana en el templo de Efeso. Ahora, ¿dónde quedó esa piedra? En el siglo V desaparece de Roma, pero entonces ¿a dónde fue llevada? A la Meca. A la Meca. Es la piedra sagrada de los árabes, donde ellos le dan vueltas y vueltas y vueltas, 7 vueltas para ser exacto, 7 vueltas adorándole, y en cuanto suene un cuerno, ellos se hincan, se postran y empiezan a adorar. Ahora ellos dicen que esa piedra, esa roca, que tiene el poder de perdonar los pecados. Por eso se tienen que acercar a la roca, acariciarla y besarla, y que si ellos hacen eso, entonces todos sus pecados son borrados, todos sus pecados son perdonados. Nosotros no tenemos que estar haciendo esos ritos. Sabemos con pedirle perdón a nuestro Dios Yeshua, que es nuestra roca, Él nos perdonará. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, vean cómo estos musulmanes caminan alrededor de ella 7 veces. Escuchan un cuerno y se postran adorándole. Lo mismo que hacían los antiguos árabes o los antiguos adorando a la estatua de Nabucodonosor. Lo mismo. Se postraban, se inclinaban y adoraban. La piedra negra llamada Kabá se dedicó a Jubaí. ¿Quién era Jubaí? Era una deidad de los nabateos y contenía 360 ídolos que representaban los días del año, efigies del panteón árabe, según Ibn Isaac, un biógrafo de Muhammad, de Mahoma. Estoy hablando y estoy tratando o estoy diciendo de un biógrafo que estaba con Mahoma y él decía lo que era esta piedra Kabá. Y luego también dice, la Kabá fue tratada como deidad femenina 3 generaciones antes del advenimiento del Islam. Todavía no nacía el Islam y ya era tratada como una piedra, como una deidad femenina, como una diosa. ¿Y cuál es la deidad femenina? Diana de los Efesos, o Artemisa, o como le quieras llamar, María, si quieres llamarle, una reina del cielo. ¿Una reina qué? Del cielo. Entonces dice, esto viene, doy de dónde viene. Islam, una breve historia. Karen Armstrong, Wikipedia. No lo saco yo de mi cabecita, lo saco de fuentes históricas, ok, mi amado, para que quede ahí constancia. Ahora, ¿qué significa Meca? ¿Qué significa Meca? Significa madre. ¿Dónde fue esa diosa? A un lugar donde le dicen madre, a la Meca. La Meca era un santuario de peregrinaje
lleno de ídolos, 360 para ser exactos, y una piedra negra mucho antes de Mahoma. Enciclopedia Británica. ¿Mucho antes de quién? De Mahoma. Fíjese lo que son las cosas. Mahoma no es más que un falso. Adoptó una religión pagana y la hizo funcionar como si fuera una religión inventada por él. Un profeta falso, un invento humano. Sigamos viendo, dice aquí, la imagen de la piedra negra. Si usted puede ver esa imagen de la piedra negra, es esta de arriba. ¿Sí la ve? Allá arriba. Eso que ve negro es lo mismo que es acá abajo, el cubo. Esa piedra negra, ¿a qué tiene similitud? ¿A qué se parece? A una vagina, al aparato reproductivo de una mujer. La diosa madre, una mujer. Una mujer. ¿Y quién era su esposo? Baal. ¿Y cómo se representa Baal? Con un falo, con un obelisco, como un monumento, un palo parado, pues. ¿Sí nos queda claro? Ahí vemos a estos dos dioses falsos. Y representa, el dios Baal representa el órgano masculino. ¿Ok? Ahora, ya te dije hace un ratito que si ellos acariciaban esa piedra, ellos serán perdonados. La Meca es el único lugar en donde los musulmanes caminan en un círculo alrededor del santuario. Si fuera una religión correcta, ¿por qué en todas las sinagogas que hay en el mundo, por qué ninguna se camina? Bueno, ¿cómo les llaman a sus templos los del Islam? Sus mezquitas, perdón, se me fue el avión. ¿Por qué en las demás mezquitas no lo hacen? Solamente lo hacen aquí. Porque estaban recibiendo una cultura pagana. ¿Qué cultura pagana estaba recibiendo Mahoma? ¿O qué hizo para adoptar la cultura pagana Mahoma? ¿A cuál? A la cultura hindú. ¿A la cultura qué? Hindú. ¿Por qué? Mire, fíjese, en el hinduismo y el islam se caminan alrededor de sus santuarios 7 veces. No hay otro templo musulmán en el mundo que haga esto. Cuando Mahoma llegó, tomó todo el sistema de adoración del hinduismo, adoptándolo a su fe y poniéndole Islam. Vea, una copia barata del hinduismo. Copió uno de sus 5,000 y tantos dioses, copió uno de ellos. Dice, ¿y cómo llegó esa influencia? ¿Cómo le llegó esa influencia a Mahoma? Bueno, si usted va a las enciclopedias, va a encontrar que la península arábiga le pertenecía al imperio hindú. Había sido conquistado por el imperio hindú. Dice aquí, en la referencia de la página 315 del Sayar Ukul, atesorado en la biblioteca Maktab-e-Usultania en Estambul, Turquía. Ellos lo dice este libro, no lo digo yo. La península arábiga pertenecía al imperio hindú. De ahí recibieron toda esa enseñanza. Ahora, ¿cuál es el Dios del Islam? ¿Cómo se llama? Alá. ¿Sabe lo que significa Alá en el hindú? En sánscrito. Madre. Madre, su Dios es una madre. Una diosa madre. Alá viene de la lengua sagrada hindú sánscrita, que significa diosa o madre. Y era uno de los 360 dioses encontrados dentro de la Kaaba. Arabia Saudita, fíjese muy bien, en este lugar está en Arabia Saudita. La Meca está en Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país rico, extremadamente rico. El 20% de la producción petrolera sale de Arabia. ¿Y sabes qué quiere el Estado Islámico? Que Arabia no esté vendiendo su producto, su petróleo, a las naciones del occidente y del oriente, porque está corrompiendo o bien se está prostituyendo con todos los reinos. ¿Hay algún versículo bíblico que dice así en la Biblia? ¿Tú, Babilonia, que te prostituyes? Sí, ¿verdad que sí? Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación.
Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. El dinero, el petróleo. ¿Sí está entendiendo esto? Entonces recuerde, las naciones islámicas están enojadas con Arabia porque se prostituye con las demás naciones. Lo mismo que nos señaló la palabra de Dios. En las profecías del Islam dice que la Meca será destruida. Estamos hablando del Corán. Las profecías del Islam dicen que la Meca será destruida. Lo dicen sus profetas. Fíjese lo que dice aquí. El verdadero Mesías, que es el Mahdi islámico, derrotará a Europa, liderará su ejército de seleucidas, presidirá el mundo desde Jerusalén, porque la Meca habrá sido destruida. Escrito por Yao al-Gadab Zafar al-Wali. ¿Lo dije yo? No, lo dicen ellos, sus mismos profetas. La Meca será destruida. Dice Isaías 34:6 para que entendamos cómo se iba a ser destruida. La palabra de Dios siempre nos va a revelar que las cosas son ciertas. Isaías 34:6 dice: Yahweh tiene una espada, está saciada de sangre, está engrasada con el sebo, con la sangre de los corderos y de los chivos, y con el sebo de los riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra. ¿Dónde es Bosra? En Arabia. Dice, y también Bosra significa un lugar de restricción de lluvias, un lugar de sequía, un desierto. Está hablando de un desierto. Bosra significa eso: sequía, lugar sin lluvia, restricción de lluvia. Dice, con una gran matanza en la tierra de Edom. Ya dijimos que Edom estaba en la parte de arriba de la península arábiga, en la partecita ahí pegadito, en lo que era Idumea. ¿Ok? Dice también aquí: los toros salvajes caerán con ellos, los novillos con los toros, y su tierra será embriagada de sangre. Su suelo se saturará de sebo, porque es día de retribución de Yahweh, el día de la vindicación de la causa de Sion. Eso es como decir congregación de santos. Sus arroyos se convertirán en brea. ¿En qué se va a convertir Arabia? En brea. ¿Qué es la brea? Petróleo, asfalto, un producto del petróleo crudo, pues. Y también significa licuar. Pues el Señor va a licuar, va a destruir ese lugar. Dice, y su polvo en azufre. Si ustedes saben, azufre viene también del sulfuro, y el sulfuro es altamente inflamable. Como una vez estuve en la ingeniería química, estudié en la Esiquie 4 semestres, sí aprendí química. Entonces el azufre viene de los sulfuros. ¿Qué quiere decir? Son altamente inflamables. ¿Qué va a pasar ahí? Es un lugar donde hay pozos petroleros. El Señor está diciendo que ahí va a ser encendido, va a ser quemado, va a ser inflamado ese lugar y va a ser destruido. Y desde el mar los barcos verán, los comerciantes verán cómo las ciudades serán destruidas, quemadas por el fuego. Sí, más o menos escucharon algún versículo de la Biblia en Apocalipsis que dice que será consumida por el fuego tu ciudad. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ay, qué bueno que son bien estudiosos. Dice entonces, su tierra se volverá brea ardiente. ¿Brea qué? Ardiente. Entonces, los pozos ardientes son pozos de petróleo. Apocalipsis 18:8 dice: y viendo el humo de su incendio, daban voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y lloraron y lamentando gritaban diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad! En ella todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron de la opulencia de ella, porque en una sola hora ha quedado asolada. En Roma no hay barcos. En Roma no hay ¿qué? Barcos. ¿Sí está entendiendo esto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos habían engañado? Bueno, yo también estaba bien engañado. Creo que yo también prediqué acerca de Roma. Pero hoy, con tanta revelación que está saliendo, nos estamos dando cuenta que nos equivocamos en la doctrina, en la enseñanza, y es tiempo de corregirla.
Dice también aquí, es una práctica común en el día de duelo en el oriente echarse polvo sobre la cabeza. Fíjese cómo el versículo de Apocalipsis 18:18 dice, echaron polvo sobre su cabeza. ¿Sobre qué? Sobre sus cabezas. No es una cultura de Occidente, es una cultura del Oriente. Por lo tanto, ellos mismos están viendo la destrucción de su ciudad y ellos mismos están echándose polvo. Es cultura árabe. Cuando había un luto, cuando había una pérdida muy grande, la gente se echaba tierra. Eso mismo hizo Job. Cuando le llegaron sus calamidades, Job se llenaba de tierra, demostrando el gran luto, el gran dolor que sentía por la pérdida, por lo vivido. ¿Sí? Entonces, su profeta del Islam vuelve a decir otras cosas. Dice, Medina, no yo, la ciudad llamada Medina, ¿ok? ¿Sí? Medina será destruida. El profeta, la paz sea con él, dijo, el estado floreciente de Jerusalén será cuando Yatrib, Medina, la ciudad de Medina, se encuentre en ruinas. El estado arruinado de Medina será cuando llegue la gran guerra. ¿La gran qué? Entonces estamos hablando que va a haber una guerra contra los árabes. Y es la guerra que estamos profetizando, bueno, que el libro de Dios, la palabra de Dios ha profetizado y que hemos enseñado en estas 3 clases. Una guerra contra el pueblo árabe. Se van a levantar, mas Yahweh vendrá y destruirá esas ciudades. Pero el Corán dice que lo que va a ser destruido va a ser sus ciudades, porque van a ellos a subir a Jerusalén. Jerusalén, Yahweh, el Dios Todopoderoso, no la va a soltar nunca, porque es el lugar de su retorno, el lugar de su venida. ¿Ok? Nadie podrá conquistar Jerusalén, porque le pertenece a Yahweh. ¿Dónde viene esto? Sunam de Abu Dawud, libro 37, número 4281, narrado por Muadí ibn Jabal. Ahora, vemos ahí el mapa de Medina y vemos el mapa de la Meca. Ahí está Meca y ahí está Medina. Allá está Dubá, donde dice Dubá es de Dan. Temán es Yemen, que está más para allá. Yemen. Ciudades que Dios está diciendo que van a ser destruidas. Está hablando de Arabia Saudita, no de Babilonia. ¿Está hablando de qué? Arabia Saudita, no de Babilonia. Ahora vamos a seguir viendo, mis amados. Dice, Babilonia está en los países árabes. Fíjese en Isaías 13:19. Y Babel, la gloria de los reinos, el orgulloso esplendor de los caldeos, vendrá a ser como Sodoma y Gomorra, destruidas por Elohim. Nunca más será habitada ni será poblada por todas las edades. Ningún árabe pondrá ahí su tienda. Ningún pastor hará recostar sus rebaños. Vamos a Jeremías 49:7 para quedar claros, porque aquí podríamos decir, bueno, está hablando de Babilonia y de los caldeos, pero está hablando de árabes. Y vamos a Jeremías 49:7 para que vean cómo la península, está hablando de la península arábiga destruida. Dice, acerca de Edom, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, es que no hay más sabiduría en Temán, Yemen. Estamos hablando de Yemen. Ha desaparecido el consejo de los entendidos, se ha corrompido su sabiduría. Huyan, vuelvan atrás, métanse en hondonadas, oh habitantes de Dedán. Ya vimos Dedán, ahí está. ¿Sí? Porque estoy trayendo ruina de Saúl, la ruina de Saúl sobre él, el tiempo en que lo castigo. En el 20 dice, oigan entonces el plan de Yahweh que ha trazado contra Edom y los que se han propuesto contra los habitantes de Temán y lo que se ha propuesto contra los habitantes de Temán, de Yemen. Ciertamente los pastorcitos los arrastrarán, ciertamente los pastizales se horrorizarán por causa de ellos. Por el estruendo de su caída temblarán la tierra. Y fíjese lo que dice aquí, el sonido de sus gritos se oirá hasta el mar de los juncos. ¿Sabe cuál es el mar de los juncos? El Mar Rojo. ¿Dónde está el Mar Rojo? Sí sabe inglés, ¿verdad? Red Sea. Mar Rojo. Oh, ahí está. No está del otro lado. No está en Irak. ¿Está dónde? En la Meca, en Dudán. Está de ese lado. Se oirá. Verán, todos verán esa destrucción. Todos verán esa calamidad. Dice, una profecía contra el desierto del mar de Edom.
y de Arabia. Isaías 21. Cayó Babilonia. ¿Está hablando de Babilonia? ¿Otra vez me está hablando de Irak? No, fíjese lo que dice. Dice Isaías 21:1, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene el desierto de la tierra horrenda. Estamos hablando del Negev. ¿Dónde está el Negev? Arribita, aquí arribita de la península arábiga es el Negev. No tiene nada que ver con Babilonia de Irak. Dice que vendrá un torrente, que vendrá una destrucción, un huracán del Mar Rojo. El torbellino que está hablando aquí es un torbellino proveniente, un huracán proveniente del Mar Rojo. Dice también en el versículo 9, después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, he dicho lo que he oído de Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Vuelve a confirmar que está hablando de la península arábiga, que ahí es Babilonia. Un sistema religioso, un sistema que ha corrompido a las naciones, la codicia, la avaricia, el materialismo, el transhumanismo. ¿Sabía que allá hay muchos robots? En Arabia, muchos cuerpos humanos están totalmente puestos con ¿cómo se llama? Con robótica. Cibernéticos. Entonces, Isaías 21:11 dice, profecía de Duma o de Dudán. Me dan voces de Seir, guarda. Dice Duma o Dudán, no sé cómo dice en tu Biblia 21:11, la mía es en una versión israelita. ¿Cómo dicen las tuyas? Duma quiere decir una región de Arabia. Volvemos a lo mismo, una región en Arabia. Me dan voces de Seir, es Idumea, el monte de Seir, el monte de Saúl. Guarda que de la noche, el guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volver, venid. O sea, el Señor está hablando que va a haber destrucción sobre esos territorios. Y el versículo 13 dice, profecía sobre Arabia. Y con esto voy cerrando, con esto ya cierro. Dice, en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Volvemos otra vez a una ciudad en la península de Arabia. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Temán, Yemen. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Yahweh, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar y los sobrevivientes del número de valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Yahweh, Dios de Israel, lo ha dicho. ¿Quiénes son los de Cedar? Cedar en el hebreo significa moreno, pero también viene de una raíz primaria que significa beduino. ¿Quiénes son los beduinos? Los árabes. ¿Pero cuáles árabes? Porque hay un montón de árabes. Los de la península arábiga. ¿Los de dónde? Los de la península arábiga. ¿Dónde dice eso? Wikipedia. Península arábiga. Que ahora ellos se han extendido en otras ciudades como Irak, como Siria, se han extendido por el norte de África también, pero son del lugar de la península arábiga, los beduinos. La gloria de Cedar será destruida. Esos beduinos serán destruidos si no entregan su corazón a Yahweh. También en Israel hay beduinos, viven en carpas, son nómadas. ¿Ok? Dice, todas las naciones van por el petróleo de Arabia Saudita. Todas las naciones. Dice, en el desierto, dice Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Entendamos entonces, mis amados, no estamos hablando de un lugar físico como tal. Cuando dice la palabra Babilonia, no es ese lugar físico de la ciudad de Irak, la Babilonia destruida que no ha vuelto a ser edificada.
Estamos hablando de un sistema religioso, un sistema político, económico, un sistema que lleva teologías, un sistema que se está manejando con perversidad y maldad. Entonces, mis amados, esta antigua Babilonia es un sistema que fue corrompido, adorando demonios, dioses falsos y basado en una economía del mundo, en este caso el petróleo, donde se siente la mujer Istar, donde las naciones se prostituyen. Y ya vimos que esta mujer Istar, ¿quién es? La Caba. ¿En dónde está? En la Meca. Así que, mis amados, todo está señalándonos que verdaderamente el lugar donde se encuentra la Babilonia, la cual tiene que ser destruida, es en la península arábiga, el Islam. La próxima prédica veremos cómo marca el Islam, cuál es la marca que ellos ponen, y estaremos aclarando todavía más puntos. Tengo que estar dividiendo las prédicas porque no nos alcanza el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a levantarnos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Eterno que nos siga dando revelación, que nos siga llenando de su instrucción y nos ayude a entender que necesitamos estar firmes en nuestra fe, para que nunca ninguno de nosotros dudemos o neguemos el nombre de nuestro Señor Yeshua. No permitamos que nuestra vida se convierta en apostasía. No permita que usted y ni nadie de su familia se convierta en un apóstata, alguien que niega la fe en Yeshua, alguien que niega el nombre de Yeshua como el único Dios vivo que se hizo carne. ¿Sí nos queda claro? Y por el cual tenemos salvación. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices, Señor. Gracias, Padre celestial, porque tú nos ayudas a seguir creciendo, madurando y avanzando en tus caminos. Te pido, Padre celestial, que tú traigas revelación, que tú traigas, Señor Dios mío, conocimiento, ciencia, inteligencia, entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Padre, estamos en los últimos tiempos y necesitamos forzosamente aprender profecía. Forzosamente, Señor Dios mío, estarnos conduciéndonos en las profecías, Padre. Porque todo aquel que no conoce profecía, Señor, encontrará muchos errores doctrinales, encontrará muchos problemas en su vida porque no se están preparando. Hoy te pido, Padre, que tú permitas que cada uno de tus hijos se prepare para lo que ha de venir y que tus hijos sean firmes y fuertes en tu fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén. ¿Yahweh les ama? Y nosotros también. Estamos despedidos, mis amados. Despídanse unos de otros, salúdense unos a otros y vámonos a comer.